Hola, buenos días. Yo soy la alumna Isidro González Sandra Génesis del Instituto Tecnológico de Tláhuac II, en donde les voy a explicar algunos temas que se abordaron, como sistemas operativos distribuidos, sistemas operativos centralizados, sistemas operativos para red, modelo N capas, modelo cliente-servidor, características homogéneas y heterogéneas de software y hardware, y direccionamiento físico y lógico. Iniciaremos con una tabla como se muestra de las ventajas de sistemas operativos distribuidos y sistemas operativos centralizados, en donde una de las ventajas de los sistemas operativos distribuidos es la economía. Esto quiere decir que estos sistemas son muy elegidos por tener un precio y un desempeño en un equipo de cómputo. Su velocidad, en donde pueden ser veloces y tener un mayor poder de cómputo. La distribución de datos, en donde estos datos pueden ser locales y tener una toma de decisiones, en donde esta toma de decisiones es factible. Y la confiabilidad, en donde claramente es confiable y se puede tener una carga de trabajo en muchísimas máquinas. Las ventajas de los sistemas operativos centralizados es que tienen un punto de control. ¿Qué quiere decir esto? Que en este punto de control se tiene mayor seguridad en la información en un solo punto. Es fácil de mantener, pues muchas veces hay muchos cambios que son requeridos y estos cambios que son requeridos son fáciles de desplegar. La toma de decisiones, en donde en estos sistemas operativos centralizados sus tomas de decisiones son centralizadas. Ahora bien, las desventajas de los sistemas operativos distribuidos es que el software no tiene mucha experiencia de diseño, pues existen pocos productos de software para los sistemas distribuidos. Las redes, en donde el sistema llega a depender de la red y hay veces que la red está muy mal y puede llegar a una saturación. La integridad de datos es muy difícil de controlar, mientras que las desventajas de los sistemas operativos centralizados es que su interfaz de usuario es muy, no sé, no está muy padre que digamos, no está tan llamativa. La velocidad de respuesta es demasiado lenta. Se dice que se debe tener un mecanismo de respaldo y esta es muy estricta. Y la desventaja última sería que el crecimiento depende de los equipos que se soportan. Ahora bien, un sistema operativo de red, ¿qué es? Un sistema operativo de red es en particular el funcionamiento de una red de ordenadores en donde se posibilita el acceso y uso de ellos, donde cada recurso tiene un punto de la red en donde incluyen elementos de software como hardware. Algunas de las características de estos sistemas operativos de red es que tienen soporte básico, en donde este soporte está en protocolos y procesadores, comparten impresoras y aplicaciones, su uso de sistemas de archivos y bases de datos comunes, la función de seguridad en la red, como la autenticación de los usuarios y un directorio. Voy a explicarles un poquito sobre el modelo cliente-servidor, en donde dice que el modelo cliente-servidor está dividido en varios procesos, en donde el servidor ofrece varios servicios, en donde estos procesos son clientes que lo están solicitando, es decir, el dispositivo que se solicita información se le denomina cliente y el que responde esta solicitud es el servidor. Los procesos del cliente-servidor se consideran parte de una de las capas de modelo de aplicación, en donde se explicarán a continuación. Algunos de los mecanismos más utilizados en la actualidad del modelo cliente-servidor son los sockets, en donde estos quieren decir que son un recurso que se asocian en en puertos servidor, en donde es la parametrización en donde los puertos y servicios están. Las RPS, que son llamados procesamientos remotos,
Esto consiste en el acceso al sistema y la ejecución de archivos. Las APIs, en donde consiste en la conexión directa en las aplicaciones de propios protocolos, en donde hay APIs como Excel, hay APIs para Google, para Twitter, para Facebook, entre otras. El funcionamiento del cliente-servidor consiste, como ya antes mencionado, en que el cliente solicita un determinado servicio y la máquina o el servidor se lo proporciona. Los servicios pueden ser tres tipos: la ejecución de programas, el acceso a un banco de información, el acceso a un dispositivo de hardware. Existen las categorías de servidores, en donde se encuentran los servidores de archivos, que estos proporcionan archivos a los clientes, claramente. Los servicios de bases de datos, en donde se almacenan la gran cantidad de bases de datos y que la información se envía en dispersas bases de datos. Los servidores de software de grupo, en donde aquí se organizan, como lo dicen, en grupo, y el servidor gestiona los datos. Y servidores web, que son los que guardan y proporcionan páginas HTML. Ahora bien, el modelo de N capas. Este modelo puede estudiarse de varias formas, pues se dice que las capas de software son las capas del software que atienden al modelo del servidor, en donde estas capas tienen como objetivo primordial tener la separación de negocios de un diseño. La ventaja principal de este estilo es que se desarrollen y se puedan llevar en varios niveles y que se sobresalga un cambio, así como se muestra en la imagen. Se tienen tres capas: capa de presentación, capa de negocio y capa de datos, en donde a continuación se van a describir. La capa de presentación, también llamada capa de usuario, es la que presenta al usuario, en donde se comunica y da información, así como la da, la captura, y el usuario tiene un mínimo de proceso. La capa de negocio, esa capa reside en los programas que se ejecutan y reciben peticiones del usuario y se envían. La capa de datos es donde residen los datos y es la encargada de acceder a ellos mismos. El modelo N capas se tienen tres arquitecturas, tres niveles, como se muestran a continuación. La arquitectura de segundo nivel es la que se utiliza para describir a los sistemas cliente-servidor, en donde el cliente solicita los recursos y este responde la solicitud, como se muestra en la imagen. La arquitectura de nivel 3, en donde existe un nivel intermediario, en donde la arquitectura generalmente es compartida por un cliente, así como se muestra en la imagen. Existe una otra capa que es la de algo así, pero esa pues no es tan sí es importante, pero estas son más. Las ventajas de las arquitecturas de N capas es que una de las ventajas fundamental que tiene es que, como ya lo había mencionado, son de dos niveles, en donde el proceso se distribuye mejor y son entre más computadoras. Pero las desventajas que se tiene es que se pone más carga en la red y hay más tráfico, y a veces requiere de accesos de mecanismos, uno que sea de servidor principal y el otro el servidor de bases de datos. La homogeneidad y heterogeneidad en el software y hardware. Se dice que un sistema heterogéneo es aquel que está compuesto por el hardware con características físicas entre sí y software con características distintas entre sí. Estos se pueden comunicar utilizando medios comunes, es decir, se puede referir en tres ejes. Se dice que la heterogeneidad surge por diversas razones. Por ejemplo, la mayoría es que hay un ejemplo donde el uso de Windows en el gobierno, en donde hay veces que son más rigurosos en algunas computadoras para ciertas aplicaciones.
Existen diversas formas en donde pueden ser implementados en un ambiente heterogéneo. Estos enfoques pueden ser stacks, aplicaciones gateway, stacks combinados o mezclados y puentes de servicio de transporte. Cada uno de estos enfoques se estudian en base a los siguientes criterios. El performance, que es el rendimiento y tiempo de respuesta. La manejabilidad, qué tan configurable es. La transparencia, que son interfaces amigables y genéricas. La aplicabilidad, que es la adaptación a distintos ámbitos de software, y el acceso de la arquitectura de red, que asume todos los protocolos activos que existen en todo el sistema. El direccionamiento físico y lógico. Se dice que se tiene mucha referencia al concepto de memoria virtual, en donde entran los sistemas centralizados, pues se dice que el direccionamiento de dispositivos o programas tienen una dirección generada por el CPU y esta se denomina dirección lógica, pero en cambio la que es percibida por la memoria se le denomina física. Estos mecanismos tienen tiempos de compilación y hay veces que tienen tienen un entorno en que estas direcciones físicas y lógicas son las mismas. Es decir, hay veces que hay ligados en tiempos de ejecución y estas son las que producen los direccionamientos físicos y lógicos. El procesamiento de los datos que se ingresan se transmiten o se encapsulan y estos datos son formateados y segmentados en los direccionamientos físicos y lógicos para ser enviados. A cada capa del modelo OSI le corresponde una unidad de datos de protocolo, como se muestra a continuación. Los datos, segmentos, paquetes, tramas bits, capa de transporte, aplicación de datos, presentación, sesión, transporte de segmentos, red de paquetes, enlaces de datos y tramas y conexión física por bits. Esto ha sido todo por mi parte, espero les haya agradado, espero les haya dado a entender lo que yo entendí y muchas gracias por su atención y por su tiempo. Hasta la próxima.